Estamos en comunicación con Juan Pablo Costa, coordinador del Centro de Política Argentina y del Observatorio de Economía. Hola Juan Pablo, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, en general nos dio curiosidad de saber exactamente qué es el CEPA. Sabemos que está formado por una serie de integrantes que tuvieron que ver con el Flaxo y que quieren permanecer en el debate económico y político, y bueno, y hacen una serie de informes que nos resultaron bastante interesantes, que nos gustaría en general que nos comentes. Sí, el CEPA nace, es el Centro de Economía Política Argentina, nace aproximadamente hace unos 7 años, en el seno, como bien decís, de Flaxo, de la maestría en Economía Política, de esa facultad, de la facultad de Flaxo, orientada por Eduardo Basualdo. Ese es el surgimiento, ¿sí? Ese es el embrión que da nacimiento a lo que luego se convierte en el CEPA. Obviamente después se van incorporando colegas y profesionales de otras universidades, de otras disciplinas también. El CEPA en ese sentido es un centro multidisciplinario, si no es solo de economistas. Obviamente nuestra principal preocupación y nuestra principal área de trabajo es la economía, pero entendiendo la economía como una ciencia social, ¿sí? Como una ciencia que incluye, digamos, los contenidos más clásicos, si uno quiere decirlo, de la economía, pero en donde también se pone en discusión cuestiones como la puja distributiva, la forma en la que actúan los agentes económicos, la forma en la que toman decisiones los agentes económicos. Entonces, el CEPA logra dar un salto cualitativo, ¿sí? en sus investigaciones y en su organización, aproximadamente a partir del año 2015-2016, diría más bien, justamente como un centro de estudios, digamos, que comienza a desarrollar un estudio o una crítica, si uno quiere decirlo, al modelo económico que se empezó a plasmar, digamos, a instrumentar a partir de ese año. A partir de ahí, bueno, el centro fue creciendo, fue también profundizando sus investigaciones en materia económica, obviamente, y bueno, digamos, todo ese trabajo a lo largo de estos últimos casi 5 años, ya podremos decir, fue generando un reconocimiento en algunos sectores de la sociedad, en sectores quizás del periodismo también, es decir, porque, digamos, una de las cuestiones, y esto sí me parece importante, una de las cuestiones que distinguen al CEPA de otros centros de estudio o quizás de la academia, es que tiene un interés particular en vincular los debates, los profundos, muchas veces profundos debates académicos que existen en el área de la economía, con una mirada, o mejor dicho, acercar ese tipo de debates a lo que es la política más del día a día, y además a el conjunto de la población que obviamente no conoce de manera pormenorizada los debates que se dan en la academia. Entonces el CEPA de alguna forma intenta también ser, dentro de las cosas que, dentro de sus intereses, digamos, está hacer un nexo entre los debates más teóricos y de la academia con los debates más coyunturales y los debates más políticos, de la política, obviamente de la política económica del día a día. Yendo a los informes que están en su página web, que están muy buenos, ¿qué conclusiones se están sacando sobre el tema de la pandemia a nivel global y a nivel Argentina, no? Sí, no, a ver, la pandemia obviamente a nivel global implicó, a ver, en términos económicos además es un cimbronazo muy fuerte. Vamos a estar seguramente presenciando la mayor caída global de la economía desde el crack del año 29, ¿sí? De 1929, y la posterior depresión. Así que en términos globales realmente es muy importante. Más allá de lo numérico, digamos, de la caída, en términos numéricos del producto a nivel global, también es cierto que en términos cualitativos, ¿sí? Va a generar seguramente algunos cambios en la forma en la que se organiza la producción a escala global. Fundamentalmente porque desde la década del 80 venimos asistiendo a un proceso de globalización, ¿sí? Más o menos todos sabemos en qué consiste, pero fundamentalmente consiste en lo que se denominó la creación de las cadenas globales de valor. Esto es
cómo la producción se empezó a organizar alrededor del mundo, especializando cada área del mundo, vamos a decirlo así, cada región en determinados productos, ¿no? Y cómo las grandes empresas organizaban de nuevo la producción, especializando distintos sectores del planeta en partes, ¿no? En eslabones de su cadena de valor. Bueno, eso obviamente con la paralización de la producción a nivel mundial y la paralización del comercio, producto obviamente de la pandemia, se está poniendo en cuestión, ¿no? Ya venía un poco cuestionado en los últimos años y ahora con esto se está poniendo más seriamente en cuestionamiento esta forma de organizar la producción capitalista del siglo XXI, con lo cual seguramente vamos a ver algunos cambios. Y a nivel Argentina, obviamente, nos ha afectado mucho, como a todos los demás países. La Argentina tiene una particularidad que es que viene de 4 años malos, ¿sí? En términos económicos, o sea, nosotros ya veníamos en recesión, especialmente los últimos 2 años han sido particularmente malos, y esto impacta en la Argentina en 2 dimensiones fundamentales. Una es la dimensión microeconómica que todos vivimos, las pequeñas empresas, las pymes, los comerciantes, los profesionales, autónomos y mismo todos los consumidores, que a todos nos pasa que como venimos de un escenario de caída del poder adquisitivo y de retracción del consumo en los últimos años, no hay lo que comúnmente se denomina un colchoncito de dinero, ¿sí? Entonces el comerciante está con lo justo, no tenía un colchón de dinero, lo mismo pasa con las pymes que venían realmente muy mal, y los consumidores en general. Entonces no es lo mismo enfrentar esta situación con un colchoncito de plata que no hacerlo así, de esa forma, que ya entrar con lo justo. Y desde el punto de vista macro, al Estado también se le complica mucho también la maniobra de la crisis, digamos, de esta situación, porque lo mismo, pasa la misma situación, es un Estado desfinanciado, es un Estado además con un nivel de endeudamiento muy importante y por lo tanto obviamente no es la misma situación que por ejemplo que en otros países que el Estado, digamos, se incrementan los grados de libertad para poder actuar frente a este tipo de eventos, ¿no? En ese caso también debilita un poco la respuesta argentina. ¿Qué recomendaciones pueden hacer para la salida de la cuarentena a nivel económico y obviamente después de la pandemia, ¿no? Mira, es incierto qué va a pasar porque tampoco no se termina de ver cuándo se puede dar una normalización, digamos, ¿no? a nivel global del comercio y demás. Con lo cual realmente es difícil de ver. Sí hay algunos elementos que uno puede empezar a aventurar. Primero, no se ve un potencial boom de demanda a nivel mundial de productos que produzca la Argentina, ¿sí? Con lo cual, en principio uno podría pensar que no va a haber un boom exportador, ¿sí? Para la Argentina, con lo cual, en todo caso, cualquier plan de crecimiento no debería basarse en la premisa de que necesitamos un boom exportador. En ese marco creo que sería importante poder empezar a pensar en otras alternativas para la Argentina que no impliquen un boom exportador. Esto es empezar a centrarnos más en el mercado interno, ¿sí? Como salida a los productos, a la propia producción argentina. Eso implica, por un lado, una reforma tributaria, ¿sí? Para que se incremente el peso de los impuestos progresivos, que son los impuestos a la riqueza patrimonial y no al consumo. De esa forma el Estado va a poder, digamos, tener más recursos para volcar en la economía, aunque estemos en un ciclo recesivo, porque justamente si los impuestos no dependen del consumo, sino de la riqueza patrimonial, eso al Estado le permite poder hacer política fiscal contracíclica. Y además, obviamente, reactivar muy fuerte la obra pública, ¿sí? Especialmente en términos de infraestructura, que siempre la obra pública es algo que genera mucho movimiento, ¿sí? Porque genera movimiento en muchos eslabones de la cadena industrial, así que eso también creo que va a ser algo bastante importante para comenzar a pensar en un proceso de reactivación post-pandemia. ¿Y las empresas privadas, qué recomendaciones les pueden hacer?
Bueno, un poco lo mismo que te decía antes, porque también es difícil ver, en realidad depende qué tipo de empresas y qué productos produzcan, valga la redundancia, es decir, si son productos. Grandes empresas que pueden llegar a hacer inversiones y generar empleo. Claro, es que ahí también depende mucho si son... hay otra situación bastante complicada que es la situación de Brasil, ¿sí? Que obviamente es nuestro principal socio comercial y bueno, nuestro socio en el Mercosur también. Y además Brasil es el país más importante para la Argentina en términos de colocación de su producción industrial, ¿sí? La Argentina exporta, como todos sabemos, productos agropecuarios al mundo en general, pero productos industriales especialmente a Brasil. Bueno, Brasil está en una situación muy mala, ¿sí? Muy delicada, no solo en términos sanitarios, sino también en términos económicos. También viene en una recesión pre-pandemia y ahora con la pandemia mucho peor incluso, con lo cual eso también va a impactar mucho en términos, o sea, las decisiones de inversión que puedan hacer las empresas argentinas que quizás estén pensando en exportar a Brasil, van a tener que tener un ojo puesto en cómo se va dando la recuperación de Brasil. Yo creo que para el resto de las empresas, pymes y demás, va a depender mucho, como te decía antes, de la política pública, ¿sí? Que se pueda hacer desde el Estado en términos de reactivar el mercado interno. Porque vos tenés ahí más o menos un 70-80% de las empresas, ¿sí? En realidad el total del producto que producen para el mercado interno. En realidad es más del 80% de las empresas que están volcadas al mercado interno. Bueno, ese mercado interno depende, por un lado, de la capacidad estatal de volver a reactivar el consumo y por otro lado una política que va a haber que darse, no es quizás lo primordial en este momento, pero en los próximos meses va a haber que pensar que es de recomposición de ingresos de los trabajadores y de la población en general, porque no hay forma de poder encarar un proceso de reactivación del consumo si primero no logramos recomponer los ingresos que vienen bastante golpeados, ¿no? De estos últimos años. Sí. Juan Pablo, la última, porque tengo poco tiempo, tengo entendido que están haciendo una encuesta sobre condiciones de vida durante el aislamiento. ¿Ya tienen algunas conclusiones al respecto? Todavía no. Todavía estamos recibiendo las últimas respuestas, digamos, y estamos procesando los datos. Así que seguramente... Encuesta. ¿Qué objetivo tiene la encuesta? No, el objetivo es conocer de primera mano, por eso es una encuesta abierta para la población en general, conocer de primera mano distintos indicadores de cómo se ha modificado, digamos, la vida cotidiana de gran parte de las personas en términos no solo de ingresos, sino también en términos de todo lo que es el teletrabajo, en términos de todo lo que es cómo compaginar las tareas de cuidado, ¿sí? Por ejemplo, de adultos mayores o de menores, con las obligaciones de teletrabajo en este momento, con la pandemia y con todo lo que está ocurriendo, no solo genera los problemas económicos que todos sabemos, sino un problema de desorganización de la vida de las personas, ¿no? Que tenían su vida organizada de tal forma y hoy en día, bueno, eso realmente es un caos y un poco también es ver eso, ¿no? Porque en ese sentido tenemos una mirada más integral, ¿sí? No es solo la importancia de que caiga, de que aumente o que baje el indicador de producción industrial, sino cómo afecta eso realmente a la vida cotidiana de las personas. Juan Pablo Costa, coordinador del Centro de Economía Política Argentina, gracias por la comunicación. No, a vos, gracias.